Ayer hubo una reunión de profesionales que hablaron de la nueva traza de la Ruta Nacional número 3 ante la situación que estamos viviendo. Está el señor Eduardo Dunaj, profesional también de estos temas. ¿Cómo le va, Eduardo? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buen día. Igualmente, buen día, saludos a toda la audiencia. Bueno, Eh, Eduardo, ¿cómo podemos sintetizar el trabajo de ayer de un grupo importante de profesionales que se juntaron a charlar justamente cuáles son las soluciones para nuestra Ruta Nacional número 3? Tal cual, fue justamente, nos juntamos a charlar y ver las distintas posibilidades y alternativas, todas las ideas, y bueno, ir pensando en otra solución, ya que, como todo el mundo sabe, la ruta estaba colapsada antes de que el Chenque nos diera ese aviso que nos dio. Porque todos los días tenemos el mismo problema en el tránsito al kilómetro 3 o desde la zona norte a zona sur. Y bueno, y esto, bueno, puntualizó más y acentuó más la problemática. Por lo que nos juntamos y estuvimos conversando, viendo las posibilidades de distintas ideas y ver cómo poder solucionar, no en una forma provisoria como se está haciendo actualmente, que va a ser una solución provisoria, porque los colapsos existen antes de este desastre que se mandó, bueno, el Chenque, que nos muestra que la naturaleza es imponente. Bueno, y la charla, la conversación con diferentes profesionales, se sobreentiende que tiene que haber una, un arreglo definitivo, pero tiene que haber varias vías para mejorar la transitabilidad de Comodoro. Justamente, todo el mundo, o sea, todos los que estuvimos presentes, todos estábamos en común acuerdo de que no podemos depender de una sola arteria que nos una al norte, de norte a sur, y que tampoco ni el camino de la Caballeriza, ni el Centenario, ni el camino de Roque González son la solución definitiva, porque por más que ensanchemos, por ejemplo, el camino Roque González, vamos a desembocar, por ejemplo, en una arteria como la Fray Luis Bertrán, que vuelve a ser un embudo, porque no tenemos ni siquiera calles paralelas ni arterias paralelas para poder, digamos, descentralizar todo ese flujo de tránsito. El camino del Centenario lo vemos, bueno, hermoso camino, como todo el mundo habla, nunca lo había visto, es precioso el paisaje, pero no es un camino para que esté funcionando con colectivos, por ejemplo, con transporte público. Y el Centenario está realmente con una situación que hay que poner los ojos y la atención para ver qué va a pasar con la geología de ese lugar, porque si uno mira, es apenitas una cornisa que nos está dejando venir desde la zona norte a la zona sur. En la parte del Balcón del Paraíso es una cornisa apenas, donde pueden circular apenas dos autos a la vez, y tiene muy poca banquina sustentada por el trabajo impresionante que es el aterrazamiento del Chenque con, bueno, con el unitado de hormigón y todo lo que se ha hecho. Y con estas alternativas y este análisis, ¿cuál es lo que pueden plantear ustedes técnicamente o profesionalmente que podría concretarse? Mire, nosotros estuvimos conversando, estaba el señor Daniel González justamente, el geólogo de la municipalidad, que habló muy interesante todo lo que ha expuesto, y sacamos conclusiones como que, bueno, por ejemplo, una propuesta que siempre vengo haciendo hace años es hacer túneles. No hablamos de túneles autopistas, simplemente continuar las direcciones de las calles hasta el otro lado, hasta la misma cota, o sea, la misma punto de elevación, cosa que los túneles no tengan ni pendiente, ni subida ni bajada, para que se entienda al común de la audiencia. Sí. ¿Y cuál sería la proyección de esos túneles así? Pensemos o soñemos para Doña Rosa. A ver, deme algún ejemplo para que entendamos cuáles serían esos túneles. Para que se entienda, por ejemplo, esto es una hipótesis, obviamente hay que hacer un estudio y hay que hacer un
buen proyecto, pero por ejemplo, si usted prolonga la línea recta de la calle 13 de diciembre, sale al costado del Parque Saavedra, al costado este del Parque Saavedra, inclusive sale a un descampado, donde hoy, bueno, lo usan de basurero, tiran escombros, abandonan cosas, pero sale a ese lugar. Por ejemplo, le estoy dando ese. Otro ejemplo que le puedo dar, y es muy rápido, es la tercera avenida de Radatili, sale al autódromo derecho, o sea, no tiene que ni subir ni bajar, es una sola recta, para que se entienda de qué se trata. También, o sea, no necesariamente tenemos que salir a la prolongación recta de una calle, podemos entrar a un túnel en una especie de primera curva y salir a otro lado. Las longitudes de estas arterias que serían en línea recta, bueno, las que yo mostré llegan a los 900 metros, 1000 metros, o sea, no son túneles gigantes. Si uno mira obras en el mundo, inclusive en Mendoza, ve túneles grandes, realmente con buenas longitudes y con obras de ingeniería monumentales. No digo que acá no podamos llegar a tener esos túneles, simplemente digo que para empezar tenemos que plantear hacer alguno y después recién podemos decir y criticar o oponernos a que se hagan, ¿no? La consulta es los suelos que tenemos, que son especiales, nuestros suelos en Patagonia con arcilla, ¿permiten este tipo de construcción o de seguridad en ese tipo de construcción? Porque estaríamos atravesando los cerros. Para eso justamente cuando yo empecé a conversar con usted, dije que estuvo Daniel González y justamente los dos recurrimos a la misma situación. Si bien el Ermite en la zona de, ¿cómo se llama?, del barrio Sismográfica, es un lugar inestable. El Vitó es un lugar inestable en la ladera de enfrente al Club Calafate, y el Vitó mismo es inestable en el Camino al Centenario, donde tiene una fuerza de elevación que la vemos permanentemente, o sea, se eleva el terreno en ese lugar y hay que hacerle siempre un perfilado y volver a poner la ruta en su lugar. Y el Chenque también tiene lo mismo, un empuje en forma, primero empujó hacia el sur, hacia la calle Sarmiento, lo que se logró controlar con el aterrazamiento del Chenque, y ya no se ve partida la calle Sarmiento como se veía antes, que siempre se levantaba en la calle Moreno y Sarmiento, siempre teníamos ahí una especie de lomo de burro natural. Hoy ya no lo vemos, pero sí vemos que el Chenque sigue empujando hacia el mar, o sea, sigue empujando hacia el este. Esos lugares no son los lugares para hacer túneles, pero el resto del cerro es bastante estable y durante años ha permanecido sin movimientos notables. Lo que sí podemos hablar de que en cualquier lugar del mundo, Japón, que son zonas sísmicas, en Mendoza, que son zonas sísmicas, tienen temblores, terremotos, los túneles existen. Las obras de ingeniería justamente tienen que resolver esos problemas. Para eso es la ingeniería, para poder solucionar temas que están fuera del pensamiento de las personas sin el conocimiento, obviamente. Claro. Además de los túneles, ¿qué otras propuestas tienen o manifiestan en el conjunto de profesionales? Bueno, yo como siempre presenté mi propuesta de sacar los camiones de Comodoro, hacer una circunvalación de flota pesada, que bueno, es un complemento adicional a toda la situación del tránsito. Y esta obra, digamos, que se tendría que proyectar para poder sacar los camiones, tiene dos soluciones integrales. Por ejemplo, para el barrio de Diadema es una, que es hacer doble trocha la ruta Diadema y la ruta 26 hasta después de la entrada al Tordillo, doble trocha, y desde la ruta 26 al puerto, del rotón de la ruta 26 y 3 al puerto, un viaducto, realmente un viaducto por debajo del autódromo, al sur del aeroclub, y salir, bueno, a la costa y llegar al puerto sin interferir en Comodoro, o sea, sin ingresar a Comodoro. Esta ruta tendría un montón de puntos de rotondas, digamos, donde habría transferencia de cargas para que no ingresen camiones. Por ejemplo,
vamos a suponer que vienen camiones para distribuir en Comodoro. Los centros de distribución se tendrían que colocar en esa ruta. No estamos hablando de una solución a 6 meses, estamos solucionando un tema que va a ser para futuro, 50 años. O sea, vamos a dar solución para que cuando Comodoro se extienda hasta ese lugar, si Dios quiere, no tengamos otra vez la ruta adentro de la ciudad. Claro. Consulta, dona. Los centros de distribución en su momento se plantearon, pero siempre la política hizo oídos sordos a esos centros de distribución para evitar el ingreso de camiones. Obviamente, justamente ahí está el tema. Los centros de distribución existen, pero no se usan. Hoy encontramos con que grandes cadenas de supermercados ingresan equipos completos a distribuir la mercadería con esos equipos completos. O sea, eso tiene que descargarse en un lugar y pasar a camiones más chicos, camiones de 2 ejes. Entonces ahí estamos controlando. Usted me va a decir, pero nosotros tenemos que meter un mixer para hacer un edificio. Un mixer no es el problema. Estamos hablando de equipos de hasta 40.000 kilos, 40 toneladas. O sea, estamos hablando de equipos grandes que están deformando la calzada permanentemente y están entorpeciendo el tránsito. Uno cuando va a traer un camión tiene permanentemente el pie en el freno, pisa el embrague, arranca, para. Eso es un desgaste total. La calzada está deformada, tiene los amortiguadores, tiene el tren delantero, tiene los rodamientos, las mismas cubiertas, sufriendo el problema de la calzada deformada. O sea, todo eso es un costo al usuario, no es un costo al camión, simplemente porque el camión lo único que está haciendo es ahorrar tiempo y dinero para ellos, pero no para la ciudad. Mi querido amigo, bueno, participaron muchos profesionales de la charla, se enriqueció entre todos las ideas. Sí, la verdad que fue muy nutritiva, muchos profesionales y aparte muchas ideas. Hoy uno diría, pero estamos hablando del tren cuando el tren se sacó. El tren era una necesidad y sigue siendo una necesidad. Las naciones en el mundo siguen hablando de trenes y siguen haciendo vías. Uno ve, por ejemplo, claro, uno está pensando en el tren antiguo que paraba, o sea, entorpecía el tránsito. Bueno, hoy todo eso se logra hacer con vías aéreas, con vías subterráneas, justamente, y mucha ingeniería. Claro. ¿Y el tren que plantean que sería un recorrido? Se habló simplemente del tema puerto y de la necesidad de que el puerto cuente con una descarga rápida y efectiva, o sea, de toneladas y toneladas que son necesarias moverlas. Claro. Si no, no tiene actividad el puerto. Si usted no le damos ingreso y egreso, nunca va a funcionar. Sí, un puerto que hace rato que no funciona Dunaca, hace mucho tiempo ya. Exactamente, tal cual. Hace rato. Bueno, le agradecemos que nos haya anticipado algunas cosas, seguramente vamos a seguir profundizando estos temas que hacen que vayamos tomando conciencia los vecinos de lo que estamos padeciendo, porque hoy todos tomamos conciencia porque a todos nos cuesta los traslados de norte a sur por diferentes temas, y bueno, y ahora todos pensamos, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar esto, no? Y ya no nos va a convencer que afalte en la ruta y que otra vez podamos seguir con lo mismo, porque me parece que ya todos estamos convencidos que se necesita otra cosa, ¿no? Sí, señor. Necesitamos otra cosa. Dunac, un abrazo, gracias por los minutos, ¿eh? Igualmente, muy amable. Hasta luego. La pausa, señores, ya venimos.